Dicen que cada viaje empieza mucho antes de hacer la maleta. Empieza con una idea, con un sueño, con ese instante en el que miramos un mapa y sentimos que algo nos llama. Bienvenidos, viajeros soñadores, a Yo y mi maleta, un rincón para quienes creen que el mundo está lleno de historias esperando ser descubiertas. En cada episodio te invitamos a recorrer caminos nuevos, a perderte entre culturas, sabores y paisajes y sobre todo a reencontrarte contigo mismo a través del viaje. Porque viajar no siempre significa moverse, a veces es detenerse, observar y dejar que el mundo nos hable. Así que abre tu mente, prepara tu maleta o quizás solo tu imaginación y acompáñanos en este viaje que nos llevará hasta Bosnia y Herzegovina. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. No pierdas detalle de este programa porque vamos a contar con un invitado que nos desvelará los mejores consejos para viajar a este país balcánico, cómo ir, dónde alojarse, qué visitar, y hablaremos de su cultura, patrimonio y gastronomía, todo para que tú también puedas planificar tu propio viaje. Nuestro destino de hoy obtuvo su independencia en 1992, tras la Guerra de Bosnia, como una de las 6 unidades federales que constituían la antigua Yugoslavia, surgida al final de la Primera Guerra Mundial. Administrativamente está dividida en 2 entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Serbia de Bosnia o República Srpska. Su población es de cerca de 3,5 millones de habitantes. Conozcamos algunos datos más de nuestro destino antes de conversar con el invitado que ya nos espera. Bosnia y Herzegovina está situada en la península de los Balcanes. Comparte fronteras con Croacia al norte y al oeste, con Serbia al este y con Montenegro al este y al sur. El país tiene una pequeña salida al mar Adriático de unos 20 kilómetros, en la denominada Franja de Neum. El estado fue creado a mediados de la década de los 90 tras los acuerdos de Washington y Dayton. Su capital es Sarajevo. Los idiomas oficiales son el serbio, el croata y el bosnio. Los 3 prácticamente iguales debido a la raíz idiomática serbo-croata común, con la particularidad del uso del alfabeto cirílico en el caso del serbio. La mitad de la población profesa la religión musulmana. Su bandera fue diseñada por un español, Carlos Bestendor, alto representante para Bosnia y Herzegovina a finales del siglo pasado. El diseño pretendió no remitir a ninguna seña de identidad de los 3 pueblos constituyentes del país, y transmitir sus aspiraciones europeas a través de los colores y de las estrellas. Iberia anuncia la salida de su vuelo 857-3 con destino a Sarajevo. Señores pasajeros, embarquen por la puerta B76. Ahora vamos a comenzar nuestro viaje y lo haremos bien acompañados con Sergio Otegui Palacios, un viajero que conoce bien el país y que nos va a guiar y a dar consejos para que no nos perdamos lo esencial de Bosnia y Herzegovina. Hola Sergio, en primer lugar, gracias por hacernos de Cicerone en este viaje. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Nada, muchas gracias a ti por pensar en mí para esto. Además de viajero, tienes tu propio blog con muchos destinos y se llama Nada Incluido, ¿verdad? Sí, ya empecé en 2012. Hoy en día ya es casi raro ser más bloguero que otra cosa, porque la mayoría de creadores han ido tirando para redes, pero bueno, yo soy bastante clásico y sigo cuidando mucho Nada Incluido. Un blog del que después vamos a hablar porque tiene muchísimas entradas y es muy interesante para todos aquellos amantes de los viajes.
Antes de entrar en detalle, Sergio, ¿por qué tu interés por este país? ¿Qué es lo que te atrajo de él? Bueno, mucha parte de mis viajes fueron una casualidad. Cuando empecé en 2012 a viajar, que bueno, por aquel entonces fui a la Eurocopa de fútbol, básicamente me moví por necesidad, pues acababa de salir de la universidad, no tenía muchos recursos y queríamos queríamos ir a la Eurocopa de fútbol, la de Polonia y Ucrania, y bueno, montamos una ruta que nos permitiera hacerlo de una manera económica. Se nos dio muy bien, entonces el año siguiente repetimos lo mismo, tirando hacia el norte de Europa, y en 2014 nos planteamos la zona de de la antigua Yugoslavia, y visitamos bastantes países, visitamos Bosnia, Montenegro, un poquito de Croacia y Macedonia. Pero en concreto Bosnia a mí me tocó especialmente. Primero porque tiene una historia increíble. Digamos que todo lo que pasó en Yugoslavia se puede resumir en Bosnia, que es donde la situación fue más dura. Y luego porque verdaderamente es un país muy bonito. O sea, objetivamente es un país muy bonito. Entonces, bueno, luego con el tiempo monté un proyecto de viajes fotográficos con los que llevo a gente a sitios a aprender fotografía, y Bosnia fue uno de los primeros destinos que elegí. Con el grupo que fui volvieron encantados y volví a hacer otro viaje fotográfico con otro grupo y volvieron encantados, y este año en septiembre estuve de nuevo por ahí. Entonces ya es un viaje que para mí es frecuente y que luego pasa algo que se lo aviso a todo el mundo que viene conmigo, y es que Bosnia engancha, porque sobre todo por esa parte historia y cultural siempre te deja como la necesidad de seguir profundizando en la historia del país. ¿Actualmente es un país seguro para viajar? Sí, es muy seguro. Hace muchos años que, la guerra terminó en el 95, han pasado 30 años de eso y realmente ha evolucionado muy positivamente. Evidentemente hay lastres, pero es más una cuestión entre ellos, que al final el país está dividido en tres facciones como muy claras, que son los musulmanes, los ortodoxos y los católicos, y entre ellos tienen sus problemas, tienen sus dificultades de entendimiento, pero de cara al turismo nada que ver. O sea, el turista puede ir seguro. Yo lo he recorrido de mil formas, más o menos acompañado, me he metido hasta el último rincón y bueno, es un país muy seguro. Siempre digo lo mismo, que no hagas en Bosnia lo que no harías en tu propio país, ¿no? O sea, sentido común siempre tiene que viajar contigo, pero vamos, que ya te digo que siempre he tenido al revés, siempre experiencias muy positivas. Claro, esta apreciación que acabas de hacer es general prácticamente para cualquier destino al que vayamos, ¿no? Sí, es que al final es eso. Yo quiero decir que en realidad, a ver, por supuesto hay destinos inseguros y hay destinos donde tienes más posibilidades que te pasen cosas, pero que creo que también depende mucho de tu forma de viajar y de lo atento que estés a las cosas. Pero vamos, que en Bosnia puedes ir con tranquilidad. ¿Hay alguna precaución o alguna circunstancia especial que se haya que tener en cuenta para planear este viaje? Bueno, hay que tener en cuenta que aunque es Europa, aunque pertenece al continente europeo, no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen. Entonces, pues tienes lo típico, tienes que pagar si usas el teléfono, hay que cruzar fronteras, que hoy en día, hay opciones de volar a Sarajevo, pero desde España la opción más sencilla es volar a Dubrovnik, generalmente, a Croacia. Entonces, para pasar de Croacia sí que es Unión Europea, pero para pasar a Bosnia tienes que cruzar frontera. No es obligatorio llevar pasaporte, aunque yo siempre lo recomiendo, porque en realidad con el DNI vale. Pero bueno, yo cuando son países en los que podrías necesitar el pasaporte en algún momento, prefiero llevar las dos cosas. Y en ese sentido poco más. No, por supuesto no hay que tener ninguna consideración a nivel de vacunas y demás, no deja de ser un país europeo, pero bueno, es un país europeo muy, muy musulmán, ¿no? Es una de las cosas curiosas que tiene, que estás en Europa, pero tienes a veces la sensación de estar en Turquía o estar en Marruecos. Bien, llegamos a Bosnia y pensamos ya en alojarnos. ¿Qué tal son los hoteles del país? Bueno, tienes de todo, por supuesto, tienes de todo tipo de categorías. Es difícil encontrar hoteles de super lujo, aunque hay cosas de bastante nivel. Y hay que tener en cuenta que la moneda es el marco convertible,
bueno, eso no lo he dicho, tienes que cambiar la moneda, que el valor siempre es la mitad del euro, más o menos. Y en realidad, a nivel de precios, no te voy a decir que puede ser la mitad de España, pero bueno, en algunas cosas sí que hay una diferencia considerable. Entonces, a día de hoy en Bosnia te puedes alojar en hoteles bastante buenos sin pagar millonadas. Tienes de todo, por supuesto que tienes y lo vas a encontrar. Sobre todo, a ver, ten en cuenta que bueno, que las zonas más turísticas son, por supuesto, Sarajevo y Mostar, ¿no? Mostar especialmente porque tiene mucho destino o sea, es mucho destino no de cruceros, porque evidentemente no llega al mar ahí, pero sí que hay mucha gente que va a Dubrovnik en crucero y luego pasa un día en Mostar y cosas así. Ahí sí que tienes como más variedad de hoteles, pero en realidad, bueno, en casi todos sitios puedes encontrar hoteles al menos lo que sería aquí un 3 estrellas, 4, eso es relativamente fácil en casi cualquier punto del país. Claro, vamos a hablar de las localidades que se pueden visitar y evidentemente esto está condicionado por el número de días que se puedan estar en el país. ¿Cuál sería la primera ciudad que tú recomendarías para visitar? Bueno, depende un poco si entiendes lo más lógico y lo que suele pasar es que la gente vuela a Dubrovnik. Es que realmente Dubrovnik está justito en el extremo, o sea, en realidad casi podría ser más Bosnia. Una de las particularidades que tiene Bosnia es que solo tiene una salida al mar, que precisamente entregó Dubrovnik a los turcos en su momento, a los otomanos, cuando estaban en el territorio. Entonces tiene una salida al mar pequeñísima que se llama Neum, es enana, y está justo entre digamos, Dubrovnik y el resto de Croacia. Entonces, lo más fácil a día de hoy es porque Dubrovnik sí que tienes como más opciones de vuelo desde España, ¿no? Puedes ir a Dubrovnik y ya desde ahí, pues por cercanía, la primera ciudad así famosa es Mostar. Está relativamente cerca. Entonces, seguramente sea la primera parada que hagas y es que es muy bonita. Mostar tiene el casco otomano que lo reventaron en la guerra, los croatas en este caso lo destrozaron, pero bueno, lo han restaurado muy bien con colaboración de la UNESCO. De hecho, España también colaboró bastante en la restauración con su mítico puente, que es una verdadera pasada. Y es lo que decía, es que de repente sientes que estás en un país árabe, ¿no? Porque la belleza del centro es así. ¿Cómo es Mostar, sobre todo en la parte más céntrica de la ciudad? Digamos que lo que el turista suele ver es el casco antiguo, ¿vale? Que es que literalmente son 4 calles, porque es lo que gira en torno al Neretva, al río, que es básicamente la calle de al lado las 2 calles de al lado del puente, y luego, pues si callejas un poquito más, te puedes meter un poco más en el interior. Pero tiene una curiosidad y es que, claro, Mostar está en la zona de Herzegovina. Herzegovina es la zona que, digamos, cuando se dividió el país, el acuerdo, cuando acabó la guerra, se firmaron lo que se llaman los acuerdos de Dayton y básicamente fue para cada uno lo que quería, ¿no? Entonces Mostar, en realidad, aunque es como el emblema más otomano, más antiguo, de la parte musulmana de Bosnia, pertenece a la zona croata, a la zona que gobiernan los croatas, que es Herzegovina. Entonces tiene la particularidad de que el casco antiguo lo reventaron, pero sí que lo recuperaron. Pero luego en la calle de al lado puedes ver auténticas barbaridades de la guerra, o sea, edificios todavía tal y como están. Y es porque los croatas no están queriendo invertir en su restauración. Entonces, es que te sabes un poquito del casco antiguo, que es de verdad muy, muy bonito, y de repente puedes ver patrimonio bélico a mansalva. Y luego todo lo que tiene que ver con el Neretva. O sea, el Neretva es un río precioso. En general, yo siempre digo que si quieres hacer una ruta bonita en Bosnia, sigue cualquier río. O sea, tiene unos ríos impresionantes, son súper bonitos. Y a diferencia de lo que puede pasar en España, que tenemos también ríos muy espectaculares, es que pasan por las ciudades y siguen con el mismo color, con el mismo aspecto de río salvaje. Y el Neretva es impresionante. Y ver el puente, de hecho, es típico lo de los saltadores que saltan al río, o ver cómo, solo el verlo pasar es que ya es fascinante. Entonces, todo lo que yo en Mostar me centraría sobre todo eso, en dar una vuelta por el casco antiguo y luego salir un poquito por las calles de alrededor para ver un poco, bueno, pues lo que fue la guerra. También creo que en los aledaños, en las cercanías de Mostar, hay cosas interesantes para visitar, ¿no? Tanto de naturaleza Sí, como monumentos o lugares religiosos. Eso es una zona de referencia que está muy bien para visitar varios de los puntos más interesantes del país, para mi gusto. De hecho, muchas veces, si por ejemplo vas a Dubrovnik y alquilas un coche, que es una forma
bastante cómoda de recorrer Bosnia. Puedes pasar lo primero por lo que se llaman las cascadas de Kravica, que están bastante cerquita de la frontera de Bosnia con Croacia, pero ya es Bosnia, son muy bonitas. Para mi gusto un pelín sobreexplotadas, tienen un rollo ahí un poquito parque de atracciones, pero lo que es el paisaje en sí es alucinante. Luego tienes Medigore, que es un sitio súper curioso, no es que sea bonito porque no lo es, pero es una ciudad donde, bueno, en plena etapa de Yugoslavia se apareció en teoría la Virgen. Entonces es un centro de peregrinación católico inmenso a día de hoy, inmenso. O sea, hay una cantidad de gente que va a Medigore brutal, porque todavía digamos que es un sitio donde los que la vieron en su momento siguen asegurando que la ven. Entonces hay un fervor religioso máximo. Es verdad que la Iglesia Católica no lo ha reconocido como tal, aunque sí que o sea, no ha reconocido como oficialmente una aparición mariana, pero sí que lo acepta. Entonces, bueno, pues ya desde entonces hay todavía más turismo. Y luego hay un pueblo otomano precioso, que es Pochiteli, que está también en esa zona. Todo esto te estoy hablando como mucho, entre media hora y una hora de Mostar, casi todo esto lo puedes ver. Y luego ahí está el nacedero de un río, en una zona que se llama Blagaj, que además es súper bonito porque puedes comer al lado de donde el río nace, pero es que al lado exactamente. Y para ser un sitio que es turístico, porque es espectacular, se come de maravilla en los restaurantes que están justo donde nace el río. Y luego hay un parque natural, que es Utovo Blato, que nosotros lo recorrimos, que es típico hacer rutas en barca por el parque, y la verdad que me fascinó. O sea que si duermes en Mostar un par de noches o incluso 3, entre el ratito que dedicas a visitar Mostar más las excursiones estas de día, pues puedes hacer una ruta completísima de 2-3 días. ¿Y qué tal son las carreteras y la seguridad al volante? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que lo que es autopistas hay muy poco. Generalmente es todo carretera, así que hay algunos tramos de autopista por las ciudades principales como Sarajevo, Mostar y demás, pero en general son carreteras. Lo bueno es que son espectaculares, o sea, es que hay carreteras que estás fascinado por cada kilómetro que haces. Yo he ido con grupos y por tanto hemos contratado choferes, he ido con amigos y lo hemos conducido nosotros, o sea, digamos que he vivido todo tipo de experiencias al volante. Y la verdad que, bueno, teniendo en cuenta que nunca puedes ir demasiado rápido porque, pues eso, la velocidad media será 60-70 kilómetros hora y demás, generalmente están en buen estado. No, por supuesto, no tiene igual el nivel de infraestructura de otros países de Europa, pero se puede ir perfectamente con tranquilidad, siempre un poquito más de precaución. Sí que es verdad que, bueno, pues que yo creo que una de las cosas que en España hemos ganado mucho en los últimos años es seguridad vial. Hay como mucha conciencia al volante generalmente, y en estos países pues todavía ves aún más cafres, ¿no? Eso sí que a veces hay que estar con un poquito de especial atención, pero vamos, que se puede conducir perfectamente el país entero, y de hecho es una experiencia que recomiendo en el blog siempre y que se lo recomendaría a cualquiera que fuera a Bosnia. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Estamos hablando con Sergio Tegui Palacios, viajero y titular de la web nadaincluido.com. Hoy estamos viajando a Bosnia y Herzegovina para conocer detalles de este país y consejos de viaje. En tu web, Sergio, hablas también de otras localidades, entre ellas Jablanica. Cuéntanos algo de esta ciudad. Bueno, Jablanica tiene una particularidad. Yo no es un sitio al que iría de propio, ¿eh? Es un sitio en el que pararías si vas de camino al norte. Pero tiene una particularidad, y es que hay un puente hundido en el río, que es un puente que hundieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis se aliaron a los croatas, al ejército Ustacha. Entonces, los nazis en realidad estuvieron en la zona de Bosnia, digamos que invadieron Bosnia. Y hubo un ejército que es el ejército partisano, que era un ejército de civiles, que lo lideraba Tito, que Tito fue luego el presidente de Yugoslavia a raíz de eso. Bueno, pues en ese hubo una de las batallas más famosas y se tomó una decisión que fue bombardear el puente de Jablanica.
Porque claro, como te digo, es un país que está atravesado por ríos gigantes. Entonces, si tú bombardeas un puente en Bosnia, en realidad puedes cortar muchas comunicaciones. Entonces bombardearon ese puente. Y luego, como fue un episodio como muy histórico, Tito, más adelante Tito era bastante personaje, pues hizo películas, ¿no?, de propaganda del sistema, y una de ellas era la historia de Jablanica. Y entonces en la película digamos que hicieron una recreación del puente y lo volvieron a bombardear. Entonces lo que ves en realidad es el puente bombardeado por la película, pero la verdad que es muy bonito porque está en el propio Neretva el puente y es bastante espectacular. Pero vamos, ya te digo, eso es una parada de nada, bajar, esquiar las piernas, comer algo si quieres, pero es ver el puente y demás. Lo que pasa es que luego desde ahí puedes ir al norte del país, que el norte no es tan turístico, sí que es una zona que no está tan transitada, pero bueno, tiene cosas interesantes, que es como por ejemplo Jaice, que es una de las antiguas capitales que tuvo Bosnia, que tiene una cascada en mitad de la ciudad, cosa que es raro de ver. Y luego es uno de mis sitios favoritos en el universo, ya no digo en Bosnia, digo en general, que es Selenkovac. Es un sitio súper particular, que es una ecoaldea, que la montó un hombre literalmente a mano. Él heredó un molino de sus padres antes de la guerra. Su padre falleció y le dio un molino. Y entonces el hombre, durante la guerra, estuvo haciendo de corresponsal. Bueno, trabajaba para la televisión local. Cuando empezó a ver los desastres de la guerra, quiso dejar de hablar de ello y se dedicó a otras cosas. Era un hombre que había estudiado Bellas Artes. Entonces terminó la guerra y volvió al molino porque era el sitio que le gustaba, y se dio cuenta que era un sitio de los pocos sitios del país que no había sido dañado, ¿no? Entonces consideró que era un lugar que tenía que ser como una especie de monumento antibélico y montó el pueblo a mano. Es un pueblo espectacular, de cabañitas de madera, de bungalows, y además con su toque particular, porque él es un artista y es que es muy artista. Entonces las casas tampoco es que tengan formas lógicas, sino que es todo puro arte. Entonces eso está cerquita de Jaice. Es un sitio, no es nada conocido, pero yo lo recomiendo siempre. Se puede dormir ahí. Por supuesto no tiene los estándares de lujo de otros lugares, pero yo lo recomiendo muchísimo. Y luego en el norte también está Banja Luka, que es la capital de la zona serbia. El país está dividido en lo que se llama la zona federal y la República Srpska. Srpska es la República Serbia, ¿no?, de la parte serbia, que es donde viven todos los serbios. Pues la capital de esa zona es Banja Luka. Y bueno, es una ciudad que si te pilla de camino, pues es interesante para conocer un poco ese lado. No es tan bonita como Mostar o Sarajevo, pero bueno, se puede hacer una visita. Antes hablábamos de planear el viaje en función del tiempo del que se disponga, claro. Empezamos, si te parece, Sergio, por un fin de semana. ¿Qué planes podríamos hacer para pasar un fin de semanita en este país? Pues yo ahí tiraría un poco dependiendo de dónde aterrices, pero bueno, como seguramente sea Dubrovnik. También puede pasar que, claro, que hagas una ruta combinada y vengas de otra zona, ¿vale? Pero imaginemos que pasamos Dubrovnik, yo sí que haría, pues lo que he dicho, vas a Mostar, te quedas un par de noches en Mostar y visitas todos los sitios que he recomendado. Otra opción es que combines Mostar y Sarajevo. Para un fin de semana me parece excesivo, porque es verdad que ya solo de ir a una ciudad a otra son, no sé si 2 o 3 horas, y bueno, igual se te hace un poquito pesado. Pero bueno, se podría plantear. Y, por ejemplo, si tenemos 5 días, una semana, ¿qué nos sugieres? Sí, ahí me centraría más en la zona, igual, vuelas a Dubrovnik y te pasas a Mostar, haces una ruta por Mostar y los alrededores, y luego vas a Sarajevo. Sarajevo es una ciudad súper interesante, para mí es una de mis capitales favoritas. No tiene la belleza de otras capitales europeas, ni de lejos, pero es súper especial. Al final es una ciudad que está en mitad de un valle, rodeada de colinas. Tiene un casco antiguo otomano también muy bonito, muy conservado, que se puede recorrer y realmente sientes que estás en un zoco en Marrakech. Y luego sí que tiene una parte austrohúngara, porque bueno, una de las particularidades es que cuando llegó, digamos que primero estuvieron los otomanos en la zona de Bosnia. Después de los otomanos vino el Imperio austrohúngaro ya a finales del siglo XX, y se quedaron ahí durante pocos años, pero sí que convirtieron Sarajevo en la capital bueno, más que la capital, era como una especie de ciudad de pruebas antes de llevar las cosas a Viena. Entonces en Sarajevo tenías, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades que tuvo tranvía de Europa. Entonces sí que los austrohúngaros invirtieron bastante en Sarajevo, desarrollaron bastante la ciudad,
Entonces tiene esos contrastes, ¿no? Esa parte más europea clásica, por así decirlo, y esa parte más otomana. Y es una ciudad que perfectamente tienes para un par de días para disfrutarla, y luego ahí sí que puedes ver mucho patrimonio bélico, porque, bueno, digamos que uno de los episodios más duros de la guerra de Bosnia fue el sitio de Sarajevo, que al final, como era una ciudad rodeada de colinas, los soldados serbios se colocaron en las colinas y básicamente lo que hacían era disparar al centro. Entonces hasta la gente, bueno, es que hubo un montón de civiles fallecidos. En total, en esta guerra, según las fuentes oficiales, según fuentes oficiales son más de 100.000 muertos, y aunque los bosnios, que es, digamos, la parte musulmana, fueron los que más vidas perdieron, hablan de más, ¿no? Pero Sarajevo fue uno de los sitios donde peor lo vivieron, por eso, porque los serbios estaban en las colinas y podían disparar al centro. Entonces, bueno, la verdad que cuando conoces la historia de cerca es espectacular. Puedes visitar lo que se llama el Túnel de la Esperanza, que es un túnel que construyeron bajo una casa a las afueras, que lo que le permitía durante el sitio de Sarajevo era sacar armamento entrar armamento de fuera, entrar alimentos de fuera, pues que estaban completamente rodeados. Es que si tú ves el mapa de Sarajevo es casi una olla perfecta, ¿no? Y gracias a ese túnel que pasaba por debajo del aeropuerto podían entrar y sacar a los heridos, ese tipo de cosas, y les permitió aguantar muchos años, que es uno de los sitios más largos de una guerra moderna. ¿Y en general aprecias en la sociedad que todavía quedan recuerdos de la guerra, o te da la impresión de que se ha superado esa situación tan difícil? Bueno, me gusta porque he ido muchos años y hay una cosa que empiezo a ver y me gusta. Empieza a haber un cierto discurso de vamos a tirar para adelante, ¿no? Porque al final es una pena, porque es que es un país que tiene un montón de patrimonio, tiene unos paisajes espectaculares, tiene muchas cosas que merecen la pena, y a veces se gira todo demasiado en torno a la guerra. A mí me pasa, que es cuando llevo a la gente, pues es como lo que más impresiona. Pero ellos, pues ya empieza a haber bastantes, incluso guías, agencias que, bueno, pues oye, la guerra es parte de esto, pero somos mucho más. Al final la guerra fueron 4 años, ¿no? Y esto es una historia de muchos años. Y luego tiene algo que es verdad que se suele asociar como que se han llevado muy mal, pero históricamente no es así. O sea, históricamente es un país que ha sido un ejemplo a nivel de cómo convivían durante la etapa de Yugoslavia. O sea, se convivían con mucha naturalidad, tanto los musulmanes con los serbios, con los católicos, ¿no? Tenían sus problemas, los tenían, pero desde luego lo que pasó en estos últimos 4 años pues, no tenía nada que ver con el resto de su historia. Entonces sí que está ahí, o sea, el país está dividido en dos, es una realidad, la República Srpska y la zona federal. La parte católica y musulmana está más combinada, es cierto que entre croatas y bosniacos, pues bueno, se llevan más, por así decirlo. Los serbios sí que están absolutamente separados, es como que viven en un mundo aparte. Y la realidad es que si tú eres musulmán, por ejemplo, y quieres ir a trabajar a la zona serbia, pues lo vas a tener jodido, vas a tener dificultades para encontrar trabajo, vas a tener peores salarios, y al revés. O sea que sí que hay una herida entre ellos, como nos dijo un guía, que fue bastante duro, nos dijo un guía en Mostar, que hasta que no se muera mi padre esto no va a acabar, ¿no? Porque, bueno, pues es que al final estás conviviendo con gente que igual mató a tu familia, que te hizo no sé qué. O sea, es que fue una guerra muy cruenta, fue una guerra civil pura y dura. Entonces hay mucha gente que le está costando cerrar esa herida, y va a costar. Pero bueno, por suerte vienen generaciones jóvenes que tienen otras preocupaciones, y en la medida que la política y los medios no envenenen, pues se saldrán adelante. Volvamos de nuevo a Sarajevo, Sergio, y coméntanos qué monumentos o qué barrios destacarías tú como casi imprescindibles para ver. Bueno, por supuesto la zona otomana. A ver, es difícil que lo pronuncie bien, es algo así como Basarisja, no sé muy bien, espero que la pronunciación tiene una cantidad de consonantes y acentos bastante exagerada, pero bueno, es digamos el antiguo zoco. Ahí se concentra buena parte de lo que hay que ver, es súper vibrante, hay muchísima vida, se come muy bien, tienes un montón de tiendas, pero todavía tienes vida local, que eso es algo que me gusta, porque es verdad que hay muchos sitios donde ya estas zonas turísticas las ha comido el turismo, ¿no? Pues en Sarajevo todavía ves a los locales que van al centro histórico, que comen en los restaurantes de ahí, eso está bien. Y además tiene una particularidad que está es que hay básicamente la calle se llama Ferjaría,
es la calle principal y conecta, digamos, la zona otomana con la zona austrohúngara. Y es curioso porque tú vas andando y parece que sales del Zoco y de repente te metes en el centro de Viena, ¿no? Es una cosa súper curiosa que tiene esa ciudad. De hecho, hay justo en el medio donde la calle se conecta, hay un punto de encuentro que hay como una marca en el suelo para que veas que es donde está cambiando, ¿no? el barrio. Eso, digamos, en la zona, solo en el centro. Luego, pues tienes tienes una colina, lo que se llama el Bastión Amarillo. Es impresionante, es una de las vistas más bonitas. La pena que justo en el último viaje vi que habían montado un bar y digamos que han privatizado la vista, porque era uno de los sitios que a mí más me gustaba, que es muy habitual ir al atardecer a verlo porque se ve, digamos, es como una pequeña colina desde donde ves la perspectiva de la ciudad, que es alucinante, porque está todo rodeado de verde y demás. Pero es que encima tiene la particularidad que estás justo encima de uno de los muchos cementerios que hay es que en pleno Sarajevo hay un montón de cementerios. Hubo tantos muertes que por todo el país está lleno de cementerios y no es que estén a las afueras, es que están en plenas ciudades. Entonces te subes a la colina y tienes una vista impresionante de la ciudad, pero es que tienes debajo un cementerio inmenso. Entonces, todo lo que sea subir a las colinas es buena idea, porque las vistas son muy bonitas en general. Y luego lo que decía, el túnel de la Esperanza. Yo también visitaría el túnel, que es una de las zonas. Te ponen un vídeo al entrar que ya impresiona bastante, impresiona muchísimo. Bueno, es un vídeo bastante. No es que esté muy currado, la verdad, pero bueno, es un vídeo en el que ves cómo era la vida durante la guerra. Y luego puedes cruzar el túnel, no entero, evidentemente, pero sí que puedes cruzar un pequeño tramo del túnel y te permite hacerte una idea de lo que se enfrentaba esa gente en el día a día, ¿no? Entonces, es una excursión obligada. Luego hay un montón de museos en la ciudad que merecen la pena. El único problema que tiene, para mi gusto, es que Bosnia les cuesta mucho ponerse de acuerdo en general. Entonces, hay muchos museos de la guerra, pero no hay ninguno grande que concentre todo, que para mí creo que sería lo más sensato. Entonces, pues bueno, tienes pequeños museos, tienes uno sobre la matanza de Srebrenica, que fue uno de los, mataron a 8.000 civiles en un día los serbios, fue uno de los episodios más duros de la guerra, y ahí tienes uno de los mejores museos que cuentan esa historia, muy, muy duro. Pero bueno, que en general hay varios museos interesantes que merece la pena visitar. O sea que Sarajevo, vamos, para mí es un obligatorio. Entiendo por lo que nos comentas que dentro de la propia ciudad hay diferencias arquitectónicas y de ambiente de una zona a la otra, ¿verdad? Sí, es que es exagerado, además que es muy curioso porque ya te digo que solo en una calle ya lo ves. En una calle estás paseando por un bazar, puro bazar, con el tipo de tiendas propias que verías en el Zoco de Marrakech. Y nada, es que de repente te das cuenta que te has metido en el centro de Viena, por ejemplo. Pero luego te alejas un poquito y ves una ciudad súper comunista. No hay que olvidar que Tito era más un gobierno socialista que comunista, pero al final era comunismo, ¿no? Entonces hay muchos bloques de ese tipo, hay ese tipo de arquitectura la ves. Y es verdad que en el centro no la ves tanto, pero te alejas un poco y es lo que ves, ¿no? Entonces sí que hay una diferencia de arquitectura enseguida entre una zona y otra brutal. Luego tiene una cosa muy bonita que es lo que se llama, en las colinas de Sarajevo todas las casas están colocadas de manera escalonada, están como pensadas para que todos los vecinos puedan ver desde su casa las vistas, ¿no? Entonces está colocado todo como en forma de escalera. Tu vecino nunca construye para quitarte a ti la vista, ¿no? Es una cosa que se respeta y es muy bonito de ver. ¿Y es una ciudad paseable o hay que depender del transporte público? No, para nada, es muy paseable. Al final, si te concentras en la zona turística, es seguir un poco el curso del río, del Miljacka, que mira que te he dicho antes que los ríos de Bosnia son maravillosos, porque lo son, pero justo el de Sarajevo es el más terrible, no tiene apenas encanto para lo bonitos que son en Bosnia. Pero bueno, sigues un poquito el curso del río porque hay algunos puentes interesantes, algunos edificios interesantes. Está el edificio del ayuntamiento, que fue una de las razones por las que la guerra terminó, y es que lo bombardearon. Había más de 1 millón de obras, algunas de muchos siglos atrás, y fue una de las razones por las que la opinión internacional, pues la comunidad internacional intervino, ¿no? Cuando ocurrió ese atentado que no tenía ningún sentido, ¿no? Como nada en la guerra, pero bueno. Y está ahí el edificio del ayuntamiento que se puede visitar, que está bonito. Y luego ya te metes en el casco antiguo, y en realidad el casco antiguo es una calle para arriba, una calle para abajo, es un poco la parte otomana, me refiero. Es un poco la misma. Hacer la ruta es sencilla, es parecido a Mostar, algo más grande. Y
y en realidad puedes recorrer andando todo. Luego te puedes alejar un poquito si quieres ver lo que se llamaba la Avenida de los Francotiradores, que ya te imaginas por qué es el nombre, ¿no? Pero puedes salir un poco por ahí para ver otro tipo de edificios. Está la torre más alta de Sarajevo, que tiene una vista bonita también de la ciudad. Pero bueno, que se puede hacer todo andando, no es necesidad de coger nada. Su orografía es muy montañosa y su territorio está surcado por ríos como el Sava, el Drina, el Neretva o el Bosna. Se distinguen dos regiones principales. Bosnia es la región central y septentrional, montañosa y húmeda, y Herzegovina ocupa toda la región sur, próxima al Adriático. Existen numerosos valles y cordilleras que en muchos casos alcanzan alturas superiores a los 2000 metros. Las frecuentes lluvias y el clima frío configuran una vegetación de tipo húmedo y montañoso en el centro y el norte del país, con numerosos bosques de hayas, robles y abetos. En el sur, la vegetación es de tipo mediterráneo y pueden encontrarse vides, olivos y granados. En el norte, es habitual que nieve abundantemente en invierno, así como que llueva violentamente, lo que en ocasiones provoca el desbordamiento de ríos y el deslizamiento del terreno, como ocurrió en las graves inundaciones en Jablanica en octubre del año pasado. Estamos hablando prácticamente de turismo urbano, pero también en Bosnia hay, creo, varios parques naturales de interés. Cuéntanos algo de ellos. En general, una de las cosas que me gusta mucho de los países que conozco de la antigua Yugoslavia es la naturaleza que tienen, o sea, es impresionante. Y en Bosnia en particular tuve la suerte de hacer un viaje solo casi de parques naturales, ¿no? Y de parques nacionales. He hablado antes de Utovo Blato, que es el que está cerquita de Mostar, que se puede recorrer sin barquitos, muy bonito. Luego está las cascadas de Kravica, también las he mencionado. Pero luego tienes el parque nacional para mí más impresionante que he visitado en Bosnia, es Sutjeska, que está en el sur, está en la frontera con Montenegro, de hecho colindan. Es que en el norte de Montenegro, digamos, está el Parque Nacional Durmitor, y Sutjeska y tal son como vecinos, ¿no? Y es que en realidad es, bueno, pues un poco el mismo paisaje, pero a los dos lados del país. Y en el Parque Nacional Sutjeska tiene una particularidad, que tiene uno de los pocos bosques primarios que quedan en Europa. Es un bosque que no ha tenido apenas, bueno, no, en teoría no ha tenido ningún tipo de intervención del hombre. Está ahora muy protegido y se puede recorrer. Nosotros hicimos una visita guiada, que la verdad que es precioso. Si vas además en otoño, paisajes increíbles. Es un país muy montañoso, Bosnia, entonces en realidad puedes visitar mucho paisaje. Luego lo que decía es que todo lo que sea recorrer el río es una buena idea. Los ríos son muy bonitos, entonces de abajo arriba puedes disfrutar de digamos que cada poco te van a dar ganas de bajarte del coche y sacar la cámara y echar unas fotos, porque es muy bonito. Luego al norte está el Parque Nacional Una. Ese yo lo tengo menos explorado, aunque sé también de buena tinta, porque me han comentado algunos amigos que han estado por ahí que les gustó mucho, y me lo creo, porque todos los parques nacionales del país merecen la pena. O sea que yo sin duda es un país que recomiendo para los amantes de la naturaleza y de la montaña. Además no está tan masificado, bueno, no está nada masificado, y especialmente la zona natural, entonces merece la pena porque te vas a ver paisajes muy bonitos sin necesidad de agobios. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de restaurantes. ¿Dónde se puede comer? ¿Qué se puede comer? ¿Qué platos destacarías tú? ¿Qué nivel de precios hay? Y, por ejemplo, si imaginemos que hay dos tipos de presupuestos, uno un poquito más económico y otro que vamos un poquito más desahogados. ¿Hay posibilidades de comer bien en una y otra situación? Sí, sin ningún, todas las opciones son buenas. Digamos, yo he viajado solo con amigos mirando la peseta, por así decirlo, y hemos comido por muy poco dinero. En Bosnia todavía es relativamente fácil comer por menos de 10 euros, o sea, quiere decir, irte alimentado. Y realmente, si te quieres hacer una comida un pelín más elaborada, por 20, 30 euros máximo puedes tenerla. Nosotros en el viaje último que tuve, lo que más pagamos fue una comida que era bastante fina, por así decirlo, en un restaurante un poquito especial, que nos costó unos 30 euros, pero generalmente la mayoría de las comidas eran en torno a 10, 15 euros,
y siempre se come bien. Bueno, hay que tener en cuenta que es un país que tiene mucha huerta, por lo tanto puedes comer, eso en general pasa en casi todos los países de la antigua Yugoslavia, todavía puedes comer fruta de verdad, hortalizas de verdad, eso es exagerado porque tú vas con el coche y vas viendo como hay un montón de puestos de fruta y de hortaliza en cualquier lado y realmente la que te sirven en el restaurante está sacado de ahí. O sea, los tomates saben, las patatas saben, ese tipo de cosas todavía Bosnia lo conserva y entonces la verdura y demás siempre es una buena opción. Luego hay que tener en cuenta que ha sido un país que durante 4 o 5 siglos ha pertenecido al Imperio Otomano. Entonces hay una altísima influencia de comida árabe, ¿no? Entonces tienen algunos platos muy árabes. Hay uno muy famoso que es el chevapi, que es como, que no sabría cómo explicarlo, es una especie de salchicha bastante potente porque tiene como mucha especia, pero es muy típica, la ponen en casi todos los platos, la comen como en un trocico de pan. Bueno, es un plato muy típico, es de los más habituales. De hecho, hay unas tiendas, unos restaurantes que se llaman las cebapicherías, sería, ¿no? Como si fuera una tienda solo de cebapis, y es muy típico. Luego está el burek, que también es como famoso en toda esa zona. Lo que pasa es que el burek de Bosnia tiene es un pelín diferente, cada uno tiene su particularidad, pero bueno, son como para que nos entendamos, una especie de ensaimada, pero dentro tiene como carne, ¿no? Y luego tienes otra versión que es con queso y le ponen yogur encima. Es muy curioso, le echan preparas el burek y le echan el yogur encima. Entonces te lo comes con el yogur encima. Y es curioso porque justo estuvimos hace nada en Macedonia, estuvimos en una panadería. Yo les recomendaba al grupo que se cogieran esto, pero en Macedonia no se echan el yogur encima. Entonces yo me lo eché encima, pero me dijo la guía que qué estaba haciendo. Eso es solo en otros países. La verdad que es un poco incómodo porque te manchas todo, pero bueno, ellos lo hacen así, pues lo hicimos así. Y donde pero fuere, es muy típico, sí. te iba a decir que donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que en ese caso no había que hacerlo así. Pero bueno, que la verdad que está muy rico. Y luego tienen, pues eso, hacen mucho producto local, pues hacen limonadas propias, hacen zumos de bebidas de allá, pues si hay moras, se come bien. Es bastante cárnico, eso sí, eso pasa mucho, siempre me ha pasado con mis grupos, que al tercer, cuarto día la gente ya está un poquito saturada de carne. Pero bueno, tienes sobre todo si lo típico que si vas con un grupo, que generalmente te suelen ofrecer menús cerrados y así, pues se tira mucho a la carne. Pero la verdad que, bueno, que si vas un poquito por libre puedes salir de ahí. Y se come bien y sobre todo es que, bueno, tiene unos precios bastante más sensatos que lo que está pasando en España o en otros países de Europa. No te he preguntado por los métodos de pago. ¿No hay problema con las tarjetas de crédito? Pues mira, este viaje me sorprendió porque yo siempre recomiendo a la gente hacer cambio de moneda y tirar con moneda local lo más posible, porque al final pues las tarjetas de débito y de crédito siempre te van metiendo pequeñas comisiones, tanto por sacar dinero como por pagar, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo cambiar su moneda y pagar con ella. Pero es cierto que en este viaje en concreto, que ni en Mostar ni en Sarajevo necesitamos pagar con marco bosnio. Siempre nos dejaban pagar en euros. Al ser un grupo, en este caso éramos 15 personas, pues bueno, pues tiramos por hacerlo. Yo si viajas solo, viajas con tu pareja, con amigos, viajas en un grupo pequeñito, yo recomiendo, llegas al país, cambias la moneda y pagas con marcos. Pero sí que en general vas a poder pagar con tarjeta. Lo que pasa es eso, que pues ya, a no ser que tengas alguna tarjeta de estas que no te cobran comisiones, generalmente te cobran. Y luego ten en cuenta que es mucho más barato siempre hacer un cambio de moneda, es decir, cambiar euros por marcos en alguna casa de cambio. Te fijas un poquito en la puerta, alguna que tenga, bueno, que se vea que es legal, por así decirlo. Y te cobrarán igual un 1% de comisión, pero es que si sacas dinero, al final esa comisión en un cajero, pues igual es un 7, un 8%, entonces te sale mucho más a cuenta hacer el cambio de moneda. ¿Cuántos viajes organizas a lo largo del año a Bosnia? Bueno, no, voy variando de rutas. Digamos que cada año, lo que hago es cada año organizo 2 viajes fotográficos, o sea, llevo a grupos con un profesor de fotografía. Lo que pasa que, bueno, Bosnia ha tenido la suerte he llevado ya 3 grupos diferentes a lo largo del tiempo. El último justo fue este septiembre. Pero bueno, voy
no es que lo haga todos los años, sino que voy volviendo pues con frecuencias y tengo grupos nuevos y demás, pues es un sitio en el que siempre confío porque es verdad que la gente vuelve encantada y yo pues así siempre me gusta volver y ir actualizando mis guías. Bueno, yo soy una persona que le gusta volver a los sitios. Como decíamos al principio, tienes una web muy, muy bonita, por cierto, y con muchísima información, nadaincluido.com. ¿Qué otros viajes o qué otro viaje destacarías tú de estos que has hecho y que reflejas en tu web? Bueno, en general, soy muy de la zona, ya lo he dicho, de la zona de la antigua Yugoslavia. Igual que he estado muchas veces en Bosnia, he estado muchas veces en Montenegro. De hecho, un planazo es hacer una ruta combinada entre Bosnia y Montenegro, yo que sé, unos 10, 15 días, porque Montenegro también es un país espectacular. Tienes la zona de la Bahía de Kotor, que para mí es uno de los paisajes más bonitos que hay en Europa. Sí que está ya más trillada, no es un sitio tan salvaje, por así decirlo, pero aún así merece mucho la pena, es muy bonita. Y luego también a nivel de paisajes es un país que tiene parques nacionales impresionantes. Entonces, soy muy fan. Este año mismo estuve en Macedonia. Quizá no es un país objetivamente tan bonito como puede ser Bosnia o Montenegro, pero es más auténtico si cabe, entonces eso también le da, ¿no?, que todavía tienes mucha capacidad de ver realidad. Eso, digamos, de la zona de antigua Yugoslavia es un poco lo que conozco. Luego en Centroamérica he estado varios años, siempre lo recomiendo. He estado mucho en Costa Rica, bastante en Panamá. Son dos países que son alucinantes, más a nivel de paisajes, son más paisajísticos, sobre todo Costa Rica, pero bueno, merece la pena. Luego en Asia, bueno, he estado bastantes por lo que es el sudeste asiático, he estado varias veces en Tailandia, he estado en Vietnam. Sri Lanka es uno de los viajes que hice recientemente y que recomiendo muchísimo porque tiene todavía un punto turístico cómodo. O sea, a ver, es conocido, no es una joya por descubrir, por así decirlo, pero es muy llevadero. Y la verdad que si el nivel de belleza con respecto al precio todavía está muy, muy interesante. O sea que es un sitio que recomiendo a todo el mundo. ¿Y dónde pueden contactar contigo, Sergio? Dime correo electrónico, redes sociales, para aquellas personas que puedan estar interesadas en alguno de los viajes que llevas a cabo. Bueno, tengo, sí, a través de Nada Incluido, pues hay un formulario de contacto. Yo lo que hago, tengo como una tabla de Excel con lo que voy apuntando a la gente que me contacta por el tema de los viajes fotográficos y luego son, digamos, en que tengo planificadas las rutas, yo las suelo sacar en enero o febrero cuando tengo ya el destino claro y entonces escribo siempre primero a la gente que me ha consultado previamente para explicarle los viajes del año y las condiciones. Entonces, a través del formulario de contacto de la web me pueden escribir y solicitármelo. Si no, bueno, tengo también la cuenta de Instagram, nada incluido, nada_incluido, que también me pueden escribir por ahí, lo mismo, pues, pueden seguirme por ahí y me contactan y me solicitan la información o lo que sea. Yo sí que es verdad que, bueno, que siempre aviso claramente de los proyectos, sobre todo los viajes fotográficos, que son los proyectos creo que más bonitos que estamos haciendo últimamente. Entonces, mi experiencia siempre es muy buena, la verdad que tenemos un porcentaje muy alto de repetidores, que es algo muy bueno. La verdad que salen los viajes y en una semana, máximo 2 semanas ya está lleno. Entonces eso me da mucha confianza porque me permite pensar bien las rutas, me permite salirme de los tópicos. No necesito ir a destinos que sepa que van a funcionar, pues yo voy a destinos que verdaderamente quiero ir, ¿no? Eso me da mucha libertad. Este año, el haber estado en Macedonia, nunca habría propuesto Macedonia a un grupo de desconocidos, pero sí que la gente que ya me conoce y que viaja mucho conmigo sabe el tipo de destinos que me gustan y le gusta viajar conmigo precisamente por eso, ¿no? Entonces, como siempre digo, conmigo nunca vais a ir a Italia, que por supuesto Italia es una maravilla, pero que creo que ya hay mucha gente que cubre esa necesidad y yo pues bueno, me voy especializando en otro tipo de destinos que creo que necesitan otro tipo de comunicación y de público. Pues qué buen paseo nos hemos dado hoy con Sergio Otegui por Bosnia y Herzegovina. Ha sido un placer escucharte, Sergio, y aprender tantas cosas de este país. Estamos encantados de haber contado contigo en el programa. Gracias a ti, Ricardo, y nada, por lo que haces y seguir adelante y bueno, pues cualquier cosa, cualquier otro destino, ya aquí estoy. Pues encantados de hablar contigo y cuando quieras volver a este programa tienes las puertas abiertas, por supuesto. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Te deseamos mucho éxito con nadaincluido.com, con tus viajes
y que sigas soñando con viajar. Gracias, Ricardo. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por Bosnia y Herzegovina. Un país que, más allá de sus paisajes y su historia, deja huella por la calidez de su gente y esa mezcla de culturas que se siente en cada rincón. Esperamos que este recorrido te haya hecho soñar un poco, imaginarte caminando por las calles de Mostar, escuchando el murmullo del río Neretva o disfrutando de un café en Sarajevo viendo pasar la vida. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje sonoro. Si te ha gustado, no olvides seguir el podcast y compartirlo con otros viajeros curiosos como tú. Déjanos tus comentarios porque cada vez que nos escribes es como si nos estrecharas tu mano. Y recuerda, viajero soñador, el mundo está lleno de lugares esperando a ser descubiertos. No dejes de soñar con viajar porque cada sueño puede ser el comienzo de una nueva aventura. Hasta el próximo destino.